Shabbat Shalom amigos, bienvenidos a este espacio. Vamos a dar inicio el día de hoy, continuación a esta enseñanza que esperamos terminar el día de hoy, la lección 2, Introducción a la Torá. Hace 8 días estuvimos viendo el tema de los apóstoles, veníamos viendo cómo Pablo, Shaul, su nombre en hebreo, cómo todos ellos ratificaron la Torá. Y terminamos viendo a Juan, el discípulo amado, como en el libro de Revelaciones o Apocalipsis nos habla de que al final el enemigo iba a armar guerra contra el pueblo del Creador y ese pueblo del Creador se caracterizaba porque era un pueblo paciente en guardar ¿qué? En guardar la Torá, ¿sí? Y tener el testimonio en Yeshua. Y decíamos que el día de hoy vemos en el pueblo judío, la mayoría del pueblo judío, se esmeran por guardar los mandamientos, ¿sí? Por guardar la Torá, aún pues con todos los mandamientos de hombres que le han puesto encima, y vemos que ellos no tienen el testimonio de Yeshua, sí, lo tienen por poca cosa. Y vemos en la cristiandad, por otro lado, que tienen el testimonio de Yeshua, pero tienen en poco el guardar la Torah, ¿sí? Escogen mandamientos, aplican mandamientos muchas veces pareciera lo que les conviene, lo hemos hablado, vemos que el Mesías vino fue a ratificar la Torá, es lo que hemos visto a lo largo de estas enseñanzas, y vemos cómo de pronto en las congregaciones cristianas, en su mayoría, dicen que hay que guardar solamente algunos mandamientos, otros que ya no hay que guardar nada, y escogen mandamientos no sé basados en qué, escogen mandamientos, no sé si para su propio beneficio, pero digamos que no se guardan los mandamientos como deben ser. Entonces hay un desequilibrio en estos dos sistemas religiosos. ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Y qué es lo que estamos tratando de hacer el día de hoy a lo largo de todo este estudio? Es que tengamos este equilibrio, que nosotros seamos de esos santos pacientes, ¿sí? Seamos de esos santos pacientes que guardamos la Torah y tenemos el testimonio de Yeshua. A eso fue lo que nos llamó el Creador. De hecho, el Evangelio consiste en eso, ¿no? El Evangelio es precisamente llevar el testimonio de Yeshua, que es la puerta de entrada a los pactos, a ser parte de la familia del Creador, y a partir de ahí, de que somos perdonados, empezar a qué? A guardar los mandamientos. Por eso él se levanta de la tumba y dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones enseñándoles a obedecer lo que yo les he enseñado. Y ya vimos claramente que él vino a enseñarnos la Torá. Solo que en aquel momento había el sistema religioso había incorporado muchos mandamientos de hombres que habían colocado por encima de los mandamientos del Creador y él viene a volvernos a la escritura que el Padre nos mandó y empieza a corregir ciertas interpretaciones de diferentes grupos religiosos que en esa época que estaban interpretando de manera equivocada los mandamientos. Entonces, el Evangelio consiste en tener ese testimonio de Yeshua y empezar a obedecerlo, ¿sí? Obedecer el Evangelio es guardar los mandamientos de Dios, ¿sí? A eso es lo que a los judíos cuando se les predicaba se les está diciendo, vea, yo soy su Mesías, vuelvan al espíritu del mandamiento como se le entregó a Moisés. Ustedes se están desviando. Y a los gentiles que estaban fuera del pacto, vea, él los va a redimir, y esto lo vamos a ver con mayor profundidad en la lección que sigue. El Mesías es la puerta de entrada, ustedes no son del pueblo, pero pueden hacerse pueblo a través del Mesías. Les va a perdonar sus pecados, van a poder entrar a la familia, van a poder hacer parte de los pactos, y dentro de esos pactos, bueno, hay unos, pactos condicionales en los cuales tú tienes que hacer ciertas cosas y en las cuales dentro de ese pacto el pueblo se ha comprometido a hacer y obedecer lo que Dios dice. Entonces, el gentil que viene del paganismo no conoce nada de esto. Ahora, ¿qué debe hacer? Dejar sus mandamientos humanos de lo que antes hacía, la idolatría, y empezar a obedecer a Dios, que empezar a conocer esa Torah,
para vivir una vida que agrade al Creador. Ese es el equilibrio y es el que estamos llamando aquí, porque los sistemas religiosos nos tienen en dos extremos. Juan dice aquí, Juan enseñó que para tener derecho al árbol de la vida y entrar a la santa ciudad debemos guardar los mandamientos. Esto creo que también, eso también lo leímos, hasta aquí fue que quedamos, ¿no? Y veíamos que había que lavar las ropas y ese lavar las ropas o purificar las ropas, y lo vimos en diferentes versiones, tenía que ver con guardar los mandamientos de Dios. Y que esos mandamientos de Dios se refiere a la Torá, ¿sí? No es a los mandamientos que a mí me parecen, los que a mí me agradan, no, es la Torá de Él. Hay que empezar a estudiarla, empezar a entender cómo se aplican esos mandamientos el día de hoy, porque evidentemente estamos en otros tiempos. Entonces la clave está en empezar a estudiarlos y cómo se aplican hoy. Hay cuestiones que las condiciones hoy en día no están dadas para guardar ciertos mandamientos, hay mandamientos para hombres, para mujeres, hay mandamientos para casados, para solteros, mandamientos de diferentes tipos dependiendo de los roles que estemos jugando en la sociedad. Así que todos esos mandamientos no era para todos. Cuando decimos que el Mesías guardó toda la Torá, nos referimos es a los mandamientos que le competían a él, que debía guardar. Sí, porque eran mandamientos para mujeres, pues que él no era mujer, entonces no tenía por qué guardarlos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver algo. Normalmente siempre nos han presentado a Pablo en este tema y les decía en algún momento que el tema complejo, la complicación que hay es con el tema de Pablo, ¿no? Con este tema de la Torá, que la Torá está abolida, siempre lo que necesitan son textos de Pablo. Pablo diciendo que, hablando como mal de la Torá. Y nos presentan a un Pablo que era judío, pero que finalmente se convirtió a un cristianismo romano y que la predicación de él era que ya no había que guardar la Torá, es decir, como que se abolió la Torá. Eso es lo que normalmente el sistema religioso nos ha inculcado. Pero hemos visto en este estudio que no era así, que Pablo creyó en el Mesías, de hecho todos los judíos están esperando el Mesías. Lo que pasa es que la mayoría no creyó que Yehoshua era el Mesías, pero muchos, los primeros convertidos, ahí en Hechos 2, cuando se derrama el Ruach en Pentecostés o Shavuot, la celebración de Shavuot, se convirtieron 3000 y todos ellos eran judíos. Los primeros convertidos eran judíos. Y ellos no dejaron, y hay otros textos donde habla que ellos no dejaron de creer en la Torá. Ahora lo que se adicionaba era que ya había venido el Mesías. Ellos todavía están esperando el Mesías. O sea, el Mesías no es sinónimo o equivale a no guardar Torá. No, pues de hecho el Mesías viene a gobernar con la Torá. Entonces les decía que Pablo nos lo han presentado como un romano que se convirtió, era judío, se convirtió a un cristianismo romano y abolió la Torá. Pero ¿qué es lo que vemos cuando estuvimos estudiando? Que él siguió creyendo en las cosas que él creía. Dice, calificativos de Pablo a la Torá. Vamos a ver unos calificativos puntuales. Esto ya casi todos los leímos, pero aquí los separé para que veamos que Pablo dijo cosas contundentes acerca de la Torá y de lo que él pensaba, y que eso no cambió. Ya aquí estaba convertido. Recuerden ustedes que cuando Pablo no caminó con el Mesías cuando él estaba vivo. Pablo se le apareció el Mesías como 9 años después de haber muerto y resucitado. Y ya cuando él empieza a enviar sus cartas, pues él ya está convertido. Y miren, calificativos que él le dio a la Torá. Dice, es conocer la voluntad. La Torá es conocer la voluntad de Elohim, la voluntad de Dios. Te hace aprobar lo mejor, guía de ciegos, es luz, es ciencia y verdad. Vamos a repasarlo aquí en Romanos 2. He aquí, le está hablando a judíos. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la Torá y te glorías en Dios y conoces su voluntad. ¿Por qué conoce su voluntad? Porque conoce la ley, conoce la Torá. Y recuerden que la Torá es ¿qué? La voluntad del Padre. Todo eso lo estudiamos. Conoce su voluntad e instruido por la Torá aprueba lo mejor. Y aquí quiero marcar esto.
Instruido por la Torá, prueba lo mejor. ¿Por qué? Porque es que la Torá es la que te dice qué es bueno y qué es malo. Es la que te permite evaluar si algo es bueno o malo. Por eso, si tú conoces la Torá, vas a poder, ¿qué? Aprobar lo mejor. Eso es lo que está diciendo Pablo. Tú tienes por sobrenombre judío, te apoyas en la Torá y por eso te glorías en Dios porque conoces su voluntad. Y con esa Torá puedes aprobar lo mejor. Y confías en que eres guía de ciegos. Claro, la persona que es ciega es una persona que no está instruida. Entonces no sabe discernir qué es bueno y qué es malo. Lo hace de acuerdo al conocimiento que él tenga, pero si no es de Torah, pues va a ser limitado en muchos casos. Y muchas veces puede escoger, la mayoría de las veces va a escoger, va a decidir mal. Confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, porque recuerden que dice, dice la escritura que tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Entonces, cuando no tengo esa palabra, puede andar en tinieblas. Y esa palabra, dentro del contexto bíblico, la palabra de Dios es la palabra que él dio al pueblo, que es la Torá. Dice, instructor de indoctos. Instructor de indoctos. Ya vimos que era la sana doctrina. ¿Cuál era la doctrina? Las palabras de Dios, su Torá. Esa era la sana doctrina, lo vimos en estas últimas clases. Y una persona indocta es aquella que no conoce la doctrina. Mire que la mayoría de la gente no conoce la doctrina, o sea, tienen religión, pero se conoce a media la voluntad del Creador. Se conoce a media y aquí estamos llamando a un conocimiento más pleno, ¿sí? Que es la Torá y Mashiach. De hecho, Mashiach es la manifestación, es la Torá viviente. Eso lo vimos. El Mesías es la Torá viviente. Es la manifestación. Dice el profeta Isaías, y lo leímos en algún momento, que él magnificó y engrandeció la Torá. Bueno, ese magnificar, digamos que el Mesías es esa magnificencia de la Torá. Instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la Torá la forma de ciencia y verdad. O sea, la Torá es que la forma de ciencia y verdad, porque recuerde que estuvimos estudiando también. Aquí cité estas palabras de Pablo porque nos sirve para repasar mucho de lo que hemos visto, ya para ir cerrando. La Torá es ciencia y es verdad. Recordemos cuando vimos los propósitos de la Torá. El Eterno lo dio y esa Torá es la que va a distinguir al pueblo de otros pueblos, es la que la va a santificar, es la sabiduría y la inteligencia, es la verdad. El Mesías oraba, santifícalos con tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces mire que aquí Pablo le está diciendo, esto es un pensamiento de Pablo y le está recriminando a los judíos, ¿por qué? ¿Por qué les va a recriminar? Porque ellos conociendo todo esto, que es verdad, ¿qué hacen? Tú pues que enseñas, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas, y bueno, ahí les empieza a recriminar que hacen lo contrario. O sea, saben la verdad, la conocen, supone que son luz para los que están en tinieblas, son instructores de los indoctos y ellos mismos transgreden todos los mandamientos. Entonces, no les está recriminando que esto sea verdad, sino que hacen lo contrario, porque lo que está aquí es verdad. Y eso es lo que él también piensa. Dice, la Torah es conocimiento. Ahí mismo en Romanos 3, 20. Vamos a ver aquí adelantico. Aquí mismo en Romanos 3, 20 dice, ya que por las obras de la ley, ya les expliqué esto de las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Claro, uno no sabía que cometer adulterio era malo hasta que leyó la Torá. Uno no sabía que codiciar era malo hasta que conoció el mandamiento de Dios. Uno no sabía que había que guardar Shabbat hasta que conoció el mandamiento de Dios. Uno no sabía que no se debía eh, pronunciar el nombre del Creador en vano hasta que no leyó el mandamiento. Uno no sabía que había que honrar a padre hasta que leyó el mandamiento. O sea, la Torah es la que me da ese conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, lo que hablábamos ahorita, me permite escoger lo mejor. Entonces la Torah es conocimiento, es sabiduría e inteligencia, decían Deuteronomio, ¿no? La sabiduría e inteligencia del pueblo y lo que nos iba a distinguir.
Dice, la Torá es santa, justa y buena. Romanos 7, 12. Más adelantico. Dice, de manera que la ley es verdad. La ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Mire, ¿quién es el malo? Ahí empieza a hablar de que yo hago lo contrario de lo que dice la ley. Dice, de manera que la Torá a la verdad es santa. Recuerde que la Torá es la que nos santifica. Los mandamientos de Dios son los que te santifican, te purifican. Porque antes estabas inmerso en el pecado y ahora cuando conoces la palabra del Creador empiezas a hacer lo que Dios te dice que hagas. Entonces te empieza a separar. Recuerden que Kadosh, santo, es apartado, te empieza a separar, a apartar para Él, a vivir como Él te dice. Y el mandamiento es ¿qué? Santo, justo y bueno. ¿Quién decía eso? Pablo, Shaul. Mire lo que dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, ¿quién es el malo? ¿La Torá o yo? Yo soy el que soy malo. Yo tengo una naturaleza pecaminosa que me lleva a hacer lo malo y no me deja hacer lo santo, lo justo y lo bueno. Y mire lo que dice el 14, porque sabemos que la Torá es ¿qué? Espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Quién es el malo? El hombre, no la Torá. ¿Qué se ha enseñado? Bueno, lo que se ha enseñado es que Pablo ha dicho que estar en la Torá es estar bajo maldición. O citan otros textos que dicen que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y cuando dicen que la letra mata, es como haciendo alusión a que guardar la ley te va a matar, guardar la Torá te va a matar y que el espíritu te va a vivificar. Ya vimos nosotros que, que el espíritu vino, y lo leímos en Ezequiel, que el espíritu viene a escribir la Torá en nuestro corazón y a darnos dominio propio para hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Porque en la antigüedad, cuando fue entregada al pueblo hebreo, el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo no era derramado sobre todos. Ya fue en el cumplimiento profético, después de que murió y resucitó el Mesías, que esa profecía se cumplió. Y fue en Hechos 2 donde se derrama el Ruach, el Espíritu del Creador. Y el Espíritu del Creador se derrama ¿para qué? Para llevarnos a cumplir los mandamientos de Dios. Por eso la Torá es espiritual. Miren, la Torá me dice, no matarás, no cometerás adulterio, no tomar el nombre de Dios en vano, ¿sí? Cuando yo hago lo que la Torá me dice, ¿cómo me comporto? Como una persona espiritual. O sea, una persona espiritual no es aquella, pues digamos que hace parte de las disciplinas, de estar orando, pero no es como estar en un estado de trance, como de pronto uno puede ver en televisión que pasan en esos canales de enlace, y andar en el espíritu es, no sé, hacer unas cosas que uno ve, hay veces en televisión que no quiero ni mencionarlas, donde la gente se está revolcando de la risa o gritando o haciendo una cantidad de cosas que no tienen sentido. No, la espiritualidad, yo me comporto como un ser espiritual cuando hago lo que Dios dice que debo hacer. El Padre me dice, no levantes falso testimonio. Y estoy en una situación donde puedo hacerlo o no hacerlo, y yo decido hacer lo que Dios dice, no levanto falso testimonio. ¿Qué estoy haciendo? Estoy actuando como una persona espiritual. Cuando tengo la oportunidad de mentir y no miento, digo la verdad, estoy actuando como dice la ley espiritual, soy una persona espiritual. Cuando puedo cometer adulterio y no lo hago, estoy andando en la ley, que es espiritual, soy una persona espiritual. Cuando hago lo que Dios dice en su Torah, en su ley, en su instrucción, es que soy una persona, estoy actuando como una persona espiritual. Eso es andar en el espíritu. Andar en el espíritu no es andar como soñando, en un estado de trance, no, eso no es ser espiritual. O que porque simplemente estoy orando y diciéndole a la gente versículos, no, eso no es ser espiritual. Ser espiritual es hacer lo que Dios dijo. Ah, que dentro de eso te lleva a hablarle a la gente de Dios y demás. Ok, sí, eso está bien.
Pero el punto principal es que, o sea, eso no te sirve de nada. O sea, ante los ojos de la gente, si tú puedes hablar mucha Biblia y decir muchas cosas, pero si tus actos son contrarios a lo que estás diciendo, eso está demostrando que no eres una persona espiritual. Eso está demostrando es que tú eres un hipócrita, simplemente. Como le decía el Mesías a los fariseos, hipócritas, dicen pero no hacen. Eso es lo que está haciendo usted como un fariseo, dice pero no hace. Ahora, el sistema religioso, ¿a qué nos está llevando? A eso, a ser hipócritas. Hablamos de Dios, hablamos del Mesías, pero a la vez estamos diciendo que no hay que guardar la ley. Cuando aquí nos está diciendo que la ley es buena, es santa, justa y buena, que es la que nos permite escoger lo mejor, saber qué es bueno y qué es malo, que es espiritual, que es la que me santifica, y no sé por qué se está predicando otra cosa. El que está en maldición soy yo. O sea, hablando pues de cuando estamos sin Torah. El hombre es el pecador. La Torah no es maldición, la Torah fue dada para bendecirnos, precisamente para salir de esa situación y empezar a andar en el espíritu. Sigamos acá. Romanos 7:12, creo que es el que acabamos de leer. Ajá, ahí me adelanté al 14. Vamos a leer primera de Timoteo 1:8. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Sí? La Torah es que buena si uno la usa legítimamente. ¿Por qué? Porque muchas veces se usa mal. ¿Qué era lo que estaban haciendo algunos de los fariseos y que por eso el Mesías, y eso quiero aclararlo porque digamos que nosotros también el sistema religioso nos ha metido en la cabeza de que los fariseos son malos? No, en la escritura, cuando analizamos el contexto histórico, habían como 7 diferentes tipos de fariseos y habían como 3 de ellos que eran buenos. Y vemos también en la escritura que muchos fariseos creyeron en el Mesías. Habían otros que eran hipócritas y eran malos. Y como lo hemos visto, también habían diferentes escuelas dentro del fariseísmo y tenían diferentes interpretaciones. Y el Mesías muchas veces se alineó con una o con otra interpretación, con una escuela o con otra escuela, Shammai y Hillel, y muchas interpretaciones estaban equivocadas, o sea, se estaba usando no de manera legítima la Torá, y ahí es donde viene el problema. Entonces, por eso Pablo que está diciendo, no es que la Torá es buena, cuando la uso como debe ser, y el Mesías vino a enseñarnos eso, cómo usarla legítimamente, para que produzca buen fruto. Ellos estaban desviando, y hoy en día seguimos en el mismo cuento. Es más, hasta pues la hemos quitado, la hemos cambiado. Y eso ha traído un problema que se ha convertido en más de 41.000 denominaciones. Porque la base no es la misma. Cada uno coloca como su base y su sustento. Romanos 13:10. Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Listo, entonces para cerrar aquí, porque quiero hablar un poquito del amor, o leamos primero Gálatas, a ver, Gálatas 3:24. Bueno, decía que aquí dice en este versículo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía. Desde un comienzo, eh, vimos de que el propósito, y de hecho si ustedes ven el icono del grupo en WhatsApp, dice que el propósito de la Torá es ¿quién? Mashiach. El propósito de la Torá era llevarnos al Mesías. De manera que la Torá ha sido nuestro guía, nuestro tutor, nuestro ayo. La Torá vino para revelarnos al Mesías. Y en un comienzo de la enseñanza estuvimos viendo eso, que el mismo Mesías, el mismo apóstol Pablo decía que el propósito, el fin, hay un texto que dice que el fin de la ley es el Mesías. Y sabíamos que, o entendíamos que ese fin se refería era a finalidad, propósito, no a fin de final que se acabó, no más, no, sino que el propósito era revelarnos al Mesías y por eso ellos predicaban con la Torá. Y les ponía el ejemplo de que usted coloca a sus hijos bajo un tutor, bajo un ayo, para que los guíe. Y ya cuando usted llega, pues ya no,
pierde la autoridad el ayo, pero usted no va a descalificar todo lo que ese ayo le ha enseñado. Eso se mantiene. De hecho, usted para eso lo colocó para que le enseñara todas esas cosas, ¿no? Pero ya estando usted, pues usted se hace cargo. Entonces, lo mismo pasa con el Mesías. El Mesías viene y somos justificados, pero todo eso que la Torah nos ha enseñado no lo va a echar en balde, porque eso hace parte del convenio que tenemos con él, ¿sí? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sí, en la antigüedad la cena representaba un convenio, así se cerraban los convenios con una cena. Y si ustedes ven lo que pasó allá cuando liberaron al pueblo de Egipto, ¿qué se celebró? Una cena, la cena del Cordero. Y luego cuando el Mesías va a renovar el pacto, ¿qué hace? A través de una cena. Y por eso él dice, si tú crees en mí, yo toco a tu puerta, déjame entrar y yo hago esa cena de convenio contigo. Y esa cena de convenio conmigo te va a permitir entrar al pacto. Y en ese pacto tú te has comprometido a guardar los mandamientos. ¿Ya? En ningún momento podemos interpretar todo. O sea, cuando no conocemos la Torá y todo lo que hemos estudiado nosotros, es muy fácil llegar y leer esto aquí y echar al balde todo, echar al traste todo, tirarlo por la ventana. Pero cuando ya conocemos desde Bereshit, desde Génesis hasta acá al final, o conocemos el Tanaj hebreo o el Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento, que ya nosotros hemos entendido que es el mismo pacto, pero cuando entendemos desde allá y sabemos que lo que había en la época del Mesías era eso y ellos tenían ese entendimiento, no vamos a tirarlo al traste así nomás, ni podemos creer que llegó Pablo y ya tiró todo por la borda y cambió todo, no. Yo creo que hemos sido muy claros a lo largo de todo este tiempo y eso no lo podemos ver de esa manera, es equivocado. Ya hay muchas evidencias con lo que hemos demostrado eso. Vamos a ver ahora algo importante. Dice que la Torá nos enseña que es el verdadero amor según Elohim. En, en Romanos 13, ahora sí vamos a citar Romanos 13. Aquí hay algo importante en esto del amor. Mire lo que dice el texto. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la Torá. ¿Sí? Algunos uno ve que dicen, no, es que la Torá, hay una canción de Ricardo Arjona, creo que es, ¿no? Que Jesús es verbo no sustantivo. Y dice, ¿qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día? Si lo que ahí está se resume en amor, anda y ve, practícalo. Claro, se resume en amor. Hasta ahí todo está bien. Pero el amor de acuerdo a lo que dice quién, a lo que te dice la televisión, a lo que te dice el sistema de este mundo o a lo que te dice Dios. Entonces, evidentemente, Ricardo Arjona no sabe qué es leemos la Biblia para saber cuál es el amor según Dios. Y ya sabiendo cuál es el amor según Dios, entonces ya lo puedo practicar, porque pues la gente dice, no, es que Dios es amor, pero ¿cuál es el entendimiento de amor que tienen? El entendimiento de amor es dejar que los demás hagan o uno mismo hacer con otros lo que Dios ha dicho que no se debe hacer. Y ese no es el amor que Dios está hablando. Vamos a ver cuál es el amor que Dios habla. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la Torá. ¿Sí? Porque dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, ojo con esto, cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros estudiamos la Torá, mire que él aquí está citando como parte del decálogo los últimos mandamientos que tienen que ver con tu relación con el prójimo. Pero cuando estudiamos la Torá nos damos cuenta de que, a ver, estos no son los únicos mandamientos. Hay más mandamientos, donde dice que hay que ayudar al pobre y no está dentro del decálogo, donde dice que habla acerca de negocios con tu prójimo
que si es tu hermano no le prestes con intereses. Eso no está ahí en el decálogo. Esos son mandamientos que están en la Torá, que debes ayudar al ciego, al cojo. Hay una cantidad de mandamientos cuando vas a negociar con un hermano, y me refiero a alguien de tu misma comunidad creyente. Hay una cantidad de mandamientos en relación con el prójimo. Cuando yo aplico todo eso, es que estoy amando a mi prójimo. Por eso dice aquí, y cualquier otro mandamiento, porque es que había más mandamientos, había muchos mandamientos y ya ustedes lo saben. Había muchos más mandamientos que no los conozcamos, eso es otra cosa. ¿Cuál es el deber ser? Empezar a conocerlos para empezar a aplicarlos. Y ahí sí, estoy amando a mi prójimo. En esta sentencia de resumen, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces hay que estudiar la escritura para poder saber cómo amo a mi prójimo a la manera que Dios dice, no como el sistema me está vendiendo que debo hacerlo. Porque el sistema, cuando analices lo del sistema y lo compares con lo que Dios dice, te vas a dar cuenta que es totalmente lo opuesto de lo que te están diciendo que debes hacer. Y es ahí cuando de alguna manera te separas del mundo. Te separas del mundo. Dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la Torá es el amor. El cumplimiento de la Torá aquí hablando en el sentido de lo que tiene que ver con tu prójimo, ¿no? Entonces, la Torah, ¿qué te hace? Que puedas amar de una manera correcta, de acuerdo a lo que es definición de amor para Dios, no para el mundo, o a lo que a ti te parezca o sientas. Es lo que Dios ha dicho. En Gálatas 5:14 dice lo siguiente: porque toda la Torah en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que tú quieres que, de manera positiva y negativa, ¿no? Lo decía el Mesías. El Mesías lo decía, lo que quieres que los hombres hagan contigo, ve y hazlo tú con ellos. Y también pues la manera negativa, lo que no quieres que te hagan, no se lo hagas a otros. Pero ¿qué debo yo saber para poder, o sea, debo conocer la ley para poderla aplicar? Si no la conozco, ¿cómo la voy a aplicar? Nosotros nos equivocamos con los demás y queremos que nos perdonen. Pero cuando equivocan con nosotros, no queremos perdonar. Entonces, si a ti te gustaría que te perdonen, perdona. Eso está en la Torá. En la Torá dice que tienes que perdonar. Entonces, solo cuando por eso mire que está conectado, por eso conecta el amor con la ley, porque es que debo conocer la ley para poderla aplicar, porque la ley es ¿qué? Es espiritual. El mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Sí? Cuando dice aquí que esto se cumple, la gente lo toma popularmente como que, no, es amar a los demás, entonces es alcahuetear una cantidad de cosas que están mal y hacer otro poco de barbaridades que Dios ha dicho que no debes hacer. Entonces, cuando yo hago eso, evidentemente estoy totalmente equivocado. Entonces, debemos colocar las palabras en su contexto. Miren que es muy fácil coger esto, sacarlo de aquí, de todo el mensaje de la escritura y ponerlo a decir lo que yo quiera. Y hasta hago una canción con eso. Y digo que, ¿para qué leo la Biblia si hay que ir a amar a la gente? Si ni siquiera la leo, entonces ¿cómo voy a ver cómo debo actuar si es el manual de instrucciones? Pero eso es lo que vemos y eso es lo que la gente hace. Cuando obedecemos la ley de Dios, la Torah, demostramos que en realidad le creemos y le amamos. Deuteronomio 11, del 11 al 14. Dice, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Adonai tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Adonai tu Elohim, desde el principio del año hasta el fin. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Adonai vuestro Elohim, y el amor ustedes saben que se demuestra con hechos. Por eso él dice, si obedecen mis mandamientos, es que realmente me están amando, amando a Adonai nuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Mire que él aquí también está conectando ese amor a él y ese servicio a él con el
obedecer cuidadosamente los mandamientos que Él nos ha prescrito. Eso sirve para aclarar lo que estábamos hablando ahorita. No es lo que a mí me parece, lo que me enseña el sistema, sino lo que Dios ha dicho. Juan 14, del 15 al 21. Mire lo que dice el Mesías. Si me amáis, guarda mis mandamientos. O sea, mire que mucha gente dice que lo ama, pero guarda sus mandamientos, guarda los mandamientos de Él. Y ya tuvimos toda una sección de qué fue lo que Él enseñó. Torah. Si me amas, guarda mis mandamientos. Vayan y enséñeles a obedecer todo lo que yo les he ordenado. ¿Y qué enseñó Él? La Torah. Entonces, ¿de qué mandamiento está refiriendo? Los mandamientos de Dios, porque Él vino a hacer la voluntad de Dios. Él vino a enseñarnos cómo guardar los mandamientos de Dios. Ahora quiere que nosotros vayamos y hagamos lo mismo. Pero explíquenle a ellos realmente cómo deben guardarlos. Y dice el Mesías, ¿me amas de verdad? Entonces guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire que conecta al guardar los mandamientos con el amor y conecta esto con que así, cuando yo le creo al bendito y empiezo a obedecer, soy lleno de su espíritu. Y ese espíritu de verdad que me lleva a qué? Pues a seguir guardando los mandamientos. Para eso vino. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Sí? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Dónde dejamos las 41.000 denominaciones? ¿Dónde dejamos todo eso? ¿Cuántos creen ustedes de todo ese gentío que uno ve que se llenan las iglesias, abren más iglesias y eso todo el mundo asistiendo y todo el mundo ama a Dios? ¿Ustedes creen que si todo el mundo amara al Creador, nos comportaríamos como nos comportaríamos? ¿Nos mataríamos? ¿Habría la cantidad de matrimonios de divorcios, la cantidad de peleas, homicidios y todo esto? Si realmente la gente que está llenando las iglesias hicieran lo que la gente estuviera guardando los mandamientos, ¿realmente sería así? ¿Cuántas de esas personas que, pregunte esto, no sé usted qué congregación va, cuántas de esas personas realmente tienen los mandamientos? Preguntémonos nosotros mismos. Yo digo que amo a Dios y al Mesías. ¿Yo tengo los mandamientos y los guardo? Porque es que eso es lo que va a definir si tú lo amas o no. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y es el que va a ser amado por mi Padre, yo le manifestaré a él. Recuerdan que en la enseñanza estuvimos viendo un texto donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día vendrán y me dirán, pero si en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, pero yo les diré, apartaos de mí, no os conozco, violadores de la Torah. ¿Violadores de qué? No tenían los mandamientos, no los querían guardar, ni mucho menos, pero decían que amaban a Dios. Entonces mire que una cosa es lo que nosotros pensamos y creemos y otra cosa es lo que Dios dice. Y para eso nos entregó su palabra, para que tengamos las cosas claras. Por eso la palabra es una lámpara a nuestros pies y lumbrera a mi camino. Por eso la palabra, y como decía Pablo, tienes en ella la ciencia y la verdad. Porque es la que nos dice en realidad qué es lo que quiere Dios y qué es lo que debemos hacer. Y esto no se trata aquí de emociones, se trata de tener los mandamientos y guardarlos. No se trata de, o sea, usted puede tener muy buenas intenciones
pero con esas buenas intenciones estar sinceramente equivocado. Y estás sinceramente equivocado porque simplemente tienes una emoción, pero en realidad no has querido ir a la palabra y conocer a Dios y conocer sus mandamientos para ponerlos por obra. Cuando usted enamora de alguien, quiere conocer a ese alguien para hacer lo que a esa persona le agrada. Con Dios es lo mismo, con Elohim es lo mismo. Si yo estoy enamorado de él, si realmente lo ama y él es el primer amor, entonces yo me esfuerzo, ¿por qué? Por conocerlo a él, por conocer sus misbot, sus mandamientos y guardarlos. Si no, son apariencias, es porque está de moda, pero o sea, no estás con el creador todavía. No has nacido de nuevo. La señal de que tú realmente has nacido de nuevo y que tienes el espíritu del creador es que quieres buscarlo, es que quieres conocer su palabra para guardarla. No como un conocimiento simplemente, sino para obedecer, porque para eso fue dado el espíritu. Primera de Juan 2, 3 al 6 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Claro, si yo digo que conozco a Dios, pues es porque, o sea, dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Tengo que ir a la palabra. Y es ahí cuando empiezo a guardar los mandamientos, que, ok, sí, le conoces, le conocemos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Preguntémonos, ¿cuántos en nuestra congregación realmente conocen al Eterno? Pregúntele a alguien, si usted se congrega en algún lugar, si se sabe por lo menos, pues obviamente yo sé que no se va a saber todos los mandamientos de la Torá, pero por lo menos los que se dicen que se guardan, que se deben guardar. Pregúntale los 10 mandamientos a ver si es capaz de decirlos como son, como están en la escritura. Ahí nos vamos a dar cuenta que no lo conocemos. Dice, pero el que guarda, un segundito. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Claro, empiezas a guardar los mandamientos, empiezas a a comportarte como dice el Eterno que debes amar a tu prójimo y te vas perfeccionando. Ese amor de Dios se va perfeccionando en ti. Dice, por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y este versículo me gusta. El que dice que permanece en Él, mire que todos decimos que andamos en el Mesías, pero ¿andamos como Él anduvo? ¿Cómo anduvo Él? ¿En túnicas y en sandalias? ¿Y con barba? A eso no está refiriendo. Se está refiriendo cómo anduvo Él. Él dijo, anduvo en la voluntad de mi Padre. Yo no he venido sino a hacer la voluntad de mi Padre. Yo nada hablo por mi propia cuenta, sino hago la voluntad de mi Padre. ¿Será que todas estas 42.000 denominaciones y en las congregaciones de nosotros estamos andando como Él anduvo? ¿Cómo anduvo Él? Guardando la Torá del Padre. Él no se puso a decir, no, 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 es que este mandamiento no, no, es que este sí, no. Él anduvo en lo que el Padre mandó que tenías que hacer. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Eso es andar como Él anduvo. Y vamos ahí mismo a 1 Juan 5, del 1 al 3. Dice, todo aquel que cree que Yeshua es el Mesías es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios. Mire, Este es el amor a Dios. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Y sus mandamientos qué? No son gravosos. Mire lo que dice aquí. Interesante. Normalmente nos han dicho, no, es que la Torah eso eso es muy pesado, no, eso no lo guarda nadie. O sea, es gravosa. Y ya vimos a lo largo de todo el tiempo que el propósito de la Torah, bendición, sabiduría, inteligencia, ciencia, que es buena, hasta el mismo Pablo lo dice, no lo digo yo, lo estudiamos allá,
lo decían los profetas, lo dijo Dios de su boca, lo repitió Pablo, lo acabamos de ver ahorita, pero increíblemente en las congregaciones nos dice que la Torá, no, 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 eso no es para nosotros. No, eso es una carga muy pesada, no, eso es maldición. Y aquí está diciendo, el amor a Dios es que guarde sus mandamientos, los que Él dio. Y esos mandamientos no son gravosos porque no son para hacerte la vida grave, es para antes bendecirte. Yo creo que eso ya tiene que estar totalmente claro. Ah, que el sistema va a ir en contra de nosotros, claro. Por eso somos apartados y por eso nos santifican. Pero el que ama a Dios lo hace gustosamente. No es gravoso, es un deleite. Y se los digo yo, o sea, guardar los mandamientos, guardar Shabbat. Por ejemplo, guardar Shabbat es un deleite. Llega Shabbat, es un regocijo, es una alegría. Cuando uno antes estaba en el sistema religioso, no, eso el Shabbat, no, eso es legalismo, no, no, eso no es legalismo. Eso es ser legal, debemos ser legales, usarla legítimamente. Legalismo es cuando yo impongo doctrinas mías de hombres y las meto como que tenés que hacerlas porque eso lo dijo Dios. Cuando eso lo estoy interpretando yo, lo digo yo. Eso sí es legalismo, eso sí es religiosidad y eso es lo que se hace en las congregaciones. Se guardan sus mandamientos, pero los mandamientos de Dios no los queremos guardar. Cuando yo guardo el mandamiento de Dios, soy legal. Estoy haciendo lo ilegal, lo que Él me mandó. A ver, si usted sale a la calle y la ley que dice que hay un semáforo en rojo que tienes que respetar y tú paras cuando el semáforo está en rojo, ¿vas a decir que esa persona es un legalista? No vas a decir eso. ¿Sí? Si la ley te dice, la ley colombiana, los que están acá en Colombia van a Estados Unidos, la ley te dice que debes hacer esto y aquello y cuando tú lo guardas, cuando tú lo haces, eso trae orden. Y cuando tú lo guardas, ¿eres un legalista? No, un legalista es cuando yo le añado, le pongo o le quito y digo que eso lo dijo Dios y se lo quiero imponer a otros. Eso es legalismo y eso es lo que ha hecho la religión. Eso es lo que estaba haciendo los fariseos, algunos fariseos en su momento, que el Mesías les recriminaba, y eso es lo que hace la religión. Mire que la religión ha criticado mucho a los fariseos y termina haciendo lo mismo, porque han predicado doctrinas de hombres y las venden como si fueran de Dios. Y eso sí es legalismo. Mire que hasta en eso nos han volteado la cabeza. Guardar el mandamiento de Dios no es ser legalista, es ser legal. No robar, no robo. Soy un legalista porque no robo. No matar, no mato. Soy un legalista porque no mato. No mentir, no miento. Soy un legalista porque no miento. Por favor, mire hasta dónde hemos llegado. Mire hasta dónde nos ha llegado las doctrinas de hombres. Nos han llevado hasta allá. Ok, entonces es claro que los mandamientos del Eterno no son gravosos, son una bendición. Guardarlos trae bendición. El no guardarlos es que trae cosas graves, trae maldición a nuestras vidas. No cometerás adulterio. No cometo adulterio. No cometerás adulterio. Cometo adulterio. ¿Qué va a acarrear eso? Cosas graves. Rompimientos, llanto, lágrimas. Si hay hijos, eso va a acarrear una cantidad de problemas. Eso sí es gravoso. El no guardar el mandamiento, eso sí es gravoso. Eso te va a traer muerte y destrucción. Eso es lo que enseña la escritura. Y miren que lo está diciendo Juan. Los mandamientos no son gravosos. ¿Qué nos enseñan? Otra cosa diferente. ¿Por qué? Bueno, no sé. No sé. No sé por qué, pero... Y mire que yo no estoy diciendo aquí que los curitas católicos o los pastores cristianos sean malos, no. Ellos les enseñan lo que le han enseñado y muchas veces, y pues ellos tienen buena intención de lo que le han enseñado, pero yo puedo estar sinceramente y con una buena intención, pero estar equivocado. Y como no nos han enseñado a leer el principio del libro y a entenderlo, sino que nos enseñaron a leer el final del libro y interpretaciones pueden salir muchas y yo no conozco el comienzo del libro. Ese es el problema. Pero aquí no estamos pues tampoco condenando a nadie. Solo que la verdad debe ser expuesta y debemos oír la información, sacar nuestras propias conclusiones y tomar decisiones. Eso sí, hay que tomar decisiones. Para concluir,
vamos a ver las conclusiones y vamos a tratar de terminarlo. Vamos a terminarlo hoy. Así se nos vaya un poquito más de tiempo. Dice la instrucción Torah de Elohim, de Dios, encarnada en Yeshua. Recuerden que Yeshua es la Torah viviente y él no se puede abolir a sí mismo. Esa Torah viviente es el camino de vida que el Eterno dejó marcado para la humanidad, para que nos relacionemos y caminemos con él. O sea, el Mesías vino a mostrarnos el camino del cual nos habíamos perdido. Y él viene, nos toma de la mano y nos introduce de nuevo al camino del Creador. Y él nos quiere acompañar llevándonos de la mano por el camino. ¿Y el camino cuál es? El que nos mostró Yeshua, hacer la voluntad del Padre, andar en la Torah, disfrutando de su gracia, amor, bondad de manera real, verdadera, en esta vida y la venidera, teniendo así una vida con propósito. ¿Sí? La puerta de entrada a la vida es el Mesías y el camino que debo recorrer es en los mandamientos del Creador. Lamentablemente el hombre ha decidido darle la espalda a esta instrucción Torah bendita, sin saber que al darle la espalda a ella, le están dando la espalda al único y verdadero Dios, decidiendo andar sus propios caminos. O sea, si yo no obedezco, si yo digo que la Torah que fue dada a Moisés es maldición y que yo no tengo que guardar eso, entonces ¿por qué camino voy a andar? Por un camino que no es el del Creador, porque ya lo hemos visto la saciedad, cuál es el camino de él. Es decir, tras la imaginación de su corazón y detrás de dioses que no son Dios. ¿Por qué? Porque es que lo que dice la Escritura es que ese es el camino. Si yo estoy diciendo que el Dios de la Escritura dijo otra cosa, yo me estoy inventando otro Dios que no dijo eso. Por lo tanto, es un Dios falso. Mire cómo es esto. O sea, aquí no estamos hablando de que estamos hablando de los mismos creyentes, que se dicen creyentes. No estamos hablando de que usted crea en Buda o en Mahoma, no en otra cosa, no. Estamos hablando de gente que cree en el Dios de Israel y en el Mesías. Si usted dice que no hay que guardar la Torah, si usted tiene un grupo religioso y dice que no hay que guardar la Torah, que eso no es para mí, que ahora una nueva Torah que no sé cuál es, usted está siguiendo un Dios que no es el Dios de la Biblia. Se lo han pintado Dios de la Biblia, pues está siguiendo un Dios que no es, porque Dios dijo otra cosa. El Mesías ratificó las palabras de lo que dijo Dios. Los apóstoles ya hemos visto que han ratificado lo que dijo el Creador. Entonces, si usted está diciendo otra cosa o usted está haciendo otra cosa, usted está en un Dios, está siguiendo a un Dios falso, que es un Dios imaginario, sea de usted, como los que dicen que yo sí, yo creo en Dios a mi manera. Bueno, o es uno de esos, o es uno que una religión se ha inventado, que es diferente del de la escritura. Detrás de dioses ajenos que no son Dios, ignorando así que esos caminos conducen a la muerte. En Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. ¿Sí? Le puede parecer muy bonito, muy chévere, y le parece muy bueno de formas y de todo, pero eso puede ser un camino de muerte. La única forma de reconocer qué es bueno y qué es malo, como lo dijo, mire que lo dijo Pablo, y aquí le cito a Pablo, a Shaul. Tienes en ella la ciencia y la verdad y escoges lo mejor, porque es la que me permite discernir qué es bueno y es malo. Hay caminos que al hombre parecen rectos. La única forma de reconocerlo es cuando yo conozco las palabras del bendito. ¿Se acuerdan cuando el Mesías decía, si ustedes conocieran la voluntad del Padre, me conocerían a mí? Es porque ellos realmente no estaban entendiendo la Torah. Dice en Juan 14:6, Yeshua dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Él es la puerta de entrada y ya debo empezar a caminar hacia Dios. A través de Yeshua soy confrontado por violar la Torá, soy un pecador, vengo el Mesías me redime, me perdona, me permite empezar de cero, que mis pecados no sean contados, empezar de cero y ahora ¿qué debo hacer? ¿Seguir pecando? ¿Seguir en la ignorancia? No. Ahora debo empezar ¿qué? Un discipulado. Ahora debo empezar a conocer a Dios, a ese Dios al cual me he convertido y empezar a caminar en sus mandamientos. Porque si voy a entrar al reino de él, y si me digo que yo soy parte del reino, bueno, ese rey
como valga la redundancia, tiene un rey y un gobierno. Y ese gobierno implica una legislación, unas leyes, y es de las que ya sabemos que debemos guardar. Ahora, esto es algo muy típico que se ve. Dice, este cerco, está cerca, son los mandamientos de Dios. Y dice el hombre, odio estar restringido por esta cerca. Y sale y se tira, se salta eso. Esto no es para mí. Chao. ¿Y qué le dice el amigo? Espera, no es una cerca, es un barandal de protección. ¿A dónde cayó? Al abismo. Dice la palabra en Proverbios 19:16, el que guarda el mandamiento, guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos, morirá. Entonces la Torah es un cerco de protección, no son lo que decíamos ahorita con Juan, no son gravosos, una carga impositiva que Dios me ha puesto y para hacerme sentir como un esclavo, no, son garantías de éxito. El Eterno te está diciendo, haz esto y vivirás, haz esto y vas a prosperar, haz esto y te va a ir bien. No quiere decir que no te va a pasar nada malo. Las dificultades son necesarias para crecimiento. Y el Mesías dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, yo he vencido, confiad, yo he vencido al mundo. Sino que vamos a tener la sabiduría de tomar las decisiones correctas, aprobando lo mejor y teniendo la tranquilidad que hemos hecho la voluntad del Creador. Y Él va a respaldar su palabra, porque Él ha dado esas promesas. Si no, va a ser muy difícil. Lamentablemente estamos permitiendo que la gente se lance al abismo, al no querer guardar los mandamientos de Dios y tener ese pensamiento de que está encarcelado, porque eso es lo que se ha enseñado y ya está ahí fijado en la mente. Estamos tratando aquí de abrir el entendimiento y ver que las palabras de Dios son diferentes de lo que nos han dicho. La Torah no son instrucciones, leyes o mandamientos para convertirse en una carga impositiva para la humanidad, así como la mayoría de los hombres la han tomado. Por el contrario, es un barandal de protección para el hombre para que le vaya bien en esta tierra y en la vida venidera, porque tiene repercusiones eternas, ¿no? Pues ella nos marca el camino por el que debemos andar y son garantías de prosperidad. Y para cerrar, el problema sigue siendo el mismo de Adán y Eva en el Edén. ¿Qué pasó en Adán y Eva? Con Adán y Eva en Génesis 3, del 1 al 6. Vamos a mirarlo aquí un poquito. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Adonai Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, mire que el Eterno le había dicho al hombre de que podía comer de todos los árboles del huerto, menos de uno. Menos de uno, de ese no podía comer. Y mire cómo le empieza astutamente el enemigo a través del oído a la mujer. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mire, le dijo lo contrario, no comáis. Empieza a darle el trabajo psicológico. No comáis de todo árbol. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Mire que cuando analizamos esto, cuando el mandamiento fue dado, él no le dijo que no lo podía. Vamos a buscarlo aquí, a ver, en Génesis 2. Mira lo que le dice aquí. Mira lo que le dice aquí. Dice, tomó pues a Adonai el Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó a Adonai Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieras ciertamente morirás. No podía ¿qué? Comer. Y acá la mujer que está diciendo, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. O sea, él no dijo que no lo podían tocar, simplemente que no comieran. Pero ya ella ¿qué hizo? Le añadió a las palabras del Creador. Le añadió. Y finalmente eso va a representar la caída porque de acuerdo a los exégetas y a los sabios, lo que se interpreta aquí es que la serpiente luego le dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y lo que se dice es que la llevó a que tocara el fruto. Ella lo tocó y vio que no le pasó nada, no se murió. No te moriste. Cómelo que tampoco te vas a morir. Y mira lo que le dice aquí. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él,
serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. O sea, lo que pasa es que Dios no quiere que usted sea como Él. Un Dios que puede crear mundos, un Dios que no tiene quien lo mande, usted no tiene que hacer, o sea, lo que le está diciendo Él es, primero, lo que le está diciendo la serpiente es, lo que Dios le dijo es mentira. Si usted desobedece el mandamiento, lo que si usted desobedece la palabra de Él, lo que Él le dijo, usted no va a morir, no le va a pasar nada, sino que usted va a ser como Él, va a ser un Dios, crear mundos, no tiene quien lo gobierne, usted se manda, usted escoge qué es bueno y qué es malo, usted no tiene por qué ser dirigido por alguien, ni que alguien le diga, vea, esto es bueno, esto es malo, haga esto o aquello, no, usted mismo va a ser Dios, usted mismo va a tomar sus propias decisiones, usted el que va a gobernar. Pues le dice, sabiendo el bien y el mal, usted es la que toma la decisión de qué es lo bueno y lo malo. Mire que ese árbol siempre estuvo ahí durante mucho tiempo y Eva ya lo había visto, pero apenas cuando él le dijo eso, entonces ¿qué vio la mujer? Ahí sí lo vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces ahí donde dice, mire, la interpretación viene de aquí, dice, y tomó su fruto, lo tomó, como él la atrapó en sus mismas palabras. No le tocaréis, porque si lo tocamos morir. Le dice, vea, tócalo, tómalo. Lo toma, no le pasa nada. Ah, bueno, si lo comes tampoco te va a pasar nada. Lo come y dio también a su marido, el cual comió así como ella, y bueno, y de ahí para allá lo que se viene, lo que se viene. Entonces, leemos acá, el enemigo nos sigue engañando con la misma trampa, tergiversando las palabras de Adonai, porque él cita la palabra, pero te la tergiversa, te la saca de contexto. Mire que él acá, ¿qué hizo? Le citó la palabra del texto. Dios les ha dicho, le dice, con que Dios os ha dicho, aquí ya, con que Dios os ha dicho. Ah, Dios dijo, y se la tira cambiada, le tergiversa la palabra del Eterno. El enemigo sigue haciendo lo mismo, te tergiversa la palabra, te cita la palabra tergiversada. Y eso fue lo que le hizo a ella. El enemigo sigue tergiversando la palabra, ¿sí? Coge un texto fuera de contexto y lo vuelve un pretexto, coge los textos de los versículos bíblicos y los pone a decir lo que él quiere, porque una cosa es enseñar con la Biblia y otra cosa es enseñar de la Biblia. Enseñar con la Biblia es eso, coger un texto y ponerlo a decir lo que yo quiera, sacándolo de su contexto. Pero si yo lo meto en un contexto, empiezo a enseñar de la Biblia, lo que la Biblia realmente está enseñando. Y creo que hemos visto varios ejemplos en todas estas enseñanzas. Entonces, el enemigo nos sigue engañando de la misma manera. Él es mentiroso y padre de mentira. Y la mentira que más te engaña es la que se parece a la verdad, la que se ve bonita. Y todo esto, esa que parece a la verdad, que es muy, muy parecida a la verdad, pero que está adulterada. ¿Qué hace el licor adulterado? Usted lo ve y es igualito. Cuando lo toma, tiene un ingrediente que no era. ¿Y qué te puede hacer? Te puede dejar ciego o te puede matar. Y eso fue lo que pasó con Eva. Y el enemigo sigue utilizando la misma trampa hoy. Tergiversa las palabras del Creador, las pone fuera de contexto y te sigue diciendo esto. Si tú desobedeces a Dios, no vas a morir. Ah, hay que guardar la Torá. Fue lo que dijo Dios. ¿Y qué sigue diciendo el enemigo? No hay que guardar la Torá. Eso no es para usted. Eso es lo que sigue diciendo. Y nos seguimos comiendo el mismo cuento. Él tergiversa las palabras y dice y sigue diciendo lo mismo. Si violamos su instrucción, no vamos a morir. Cuando Dios ha dicho claramente, he colocado delante de ti camino de vida y camino de muerte. Escoge pues la vida, oyendo la voz de Dios, guardando sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. Así prosperarás en la tierra que te voy a entregar. Pero si no oyes su voz y te vas tras dioses falsos, vas a ir en camino de muerte y destrucción. He colocado la vida y la muerte. Escoge pues la vida, la bendición o la maldición. Tú escoges. Pero ¿qué nos dice el enemigo? Si yo no guardo la Torá, la instrucción del Eterno, no pasa nada, no voy a morir.
seguimos comiéndonos la misma mentira desde el comienzo. Él sigue actuando de la misma manera y lastimosamente el Adán y Eva siguen reaccionando de la misma manera, comiéndose el cuento y haciendo lo contrario a lo que Dios les dijo. Por eso tenía que venir el Mesías, porque no hay esperanza. Y el Mesías vino fue a restaurar, a volvernos a encaminarnos en que hacer lo que Dios dijo que había que hacer, porque eso trae vida. Bueno, mis amados, hasta ahí llega esta enseñanza. Espero que haya sido del agrado, que hayan podido aprender, por lo menos que hayan quedado confrontados con lo que se ha enseñado tradicionalmente y que ustedes mismos vayan generando una mente crítica de manera positiva. No es criticar por criticar, sino de ir a la palabra, ir a la escritura, a ver si lo que nos están enseñando, pues realmente es lo que el Creador nos quería decir. Así que hay una tareita ahí, que es leer los capítulos del Salmo, leer los capítulos. El Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia, pero habla de mucho de la Torá. De ahí van a ver ampliamente todo lo que está en el pensamiento de Dios con respecto a la Torá. Y Proverbios 1 y 2. Los invito para que hagan esa tarea. Si está ahí, tómele foto para que la haga. Y bueno, ya terminando esta lección, vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias por este espacio, por esta lección número 2, que durante estas últimas semanas nos has permitido ahondar en tu escritura, en tu palabra, poderte conocer, confrontar muchos pensamientos, dogmas que hemos aprendido, pero que nos permite tener una buena o una nueva perspectiva y poder realmente saber si lo que nosotros hayamos aprendido es verdad o no. Poderlo confrontar, porque finalmente, Padre, si no confrontamos lo que nosotros hemos entendido con otra perspectiva, no nos vamos a dar cuenta si es verdad o no. Lo que queremos es seguir tu palabra y la verdad. Eso es lo que queremos, Padre. Así que no estamos, nosotros debemos de seguirte a ti, no a una denominación, ni a un pastor, ni a un sacerdote, ni a un more. Nosotros seguimos es al Mashiach y al Mesías de Israel. Y debemos andar como él anduvo. Así que permítenos empezar a caminar en sus enseñanzas, en la manera como él lo hacía. Permítenos tener esa claridad, permítenos tener ese discernimiento, llénanos con tu espíritu, con tu ruaj, que nos dé el querer como el hacer, de guardar tu palabra y de dejar lo que tengamos que dejar, Padre, porque no seguimos hombres ni instituciones, seguimos al Dios de Israel y a su Hijo, Yehoshua el Mesías. Permítenos tener claridad en estas cosas y danos un corazón dispuesto a aprender y a seguir creciendo para poder amarte a ti como tú quieres que te amemos y que podamos amar al prójimo como tú quieres que lo amemos, Padre. Colocamos este tiempo delante de ti y este resto de Shabbat, Padre Celestial. En el nombre de Yehoshua HaMashiach, amén y amén.